el marco legal para poder incidentar, ¿no? El 167 habla de la actividad procesal defectuosa y lo mismo el 169, los defectos absolutos. ¿Por qué vamos a invocar un defecto absoluto? Porque si existiese una vulneración a un derecho o una garantía constitucional que llevase a ocasionar un grave perjuicio, como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debe ser debidamente reclamada y el acto anulado, ¿no? Entonces, debemos considerar que nuestro parámetro o nuestro marco legal para tramitar el incidente está en el 167 y en el 169. Y nuestro procedimiento en el 314 y en el 315. Y ahora, ¿cuál va a ser el motivo? O sea, ¿en qué nos vamos a qué nos vamos a pegar para interponer el incidente? Debemos primero considerar cuál es el derecho o garantía constitucional que está siendo vulnerado y cuál es el acto atentatorio. Si estamos hablando de la imputación, por ejemplo, podría estar vulnerándose el debido proceso, el derecho a la legítima defensa como una vertiente del mismo, la legalidad, el principio de igualdad de partes, si es que, por ejemplo, se desconociese alguno de los elementos de prueba que forman parte de la imputación. Pero sobre todo, si nos vamos a ir a lo más común, el error más común en una imputación es la falta de motivación, como les decía, la falta de congruencia y la falta de la descripción o de la adecuación del hecho al tipo penal. Que todos son vulneraciones al debido proceso y al derecho a la legítima defensa. Porque usted, al desconocer la correcta o al no tener una correcta motivación, como le dije en un principio, no puede saber precisamente de qué hecho se le está acusando. O al no existir una correcta subsunción entre la conducta y el tipo penal, estaríamos ante lo que se podría llamar una falta de tipicidad, que algunos la ven como una falta de acción, como una excepción de falta de acción, pero que yo considero que más va a la vulneración de un derecho constitucional, que es el de tener acceso y conocimiento al motivo por el cual se nos está atribuyendo un hecho delictivo, ¿no? En este entendido, la jurisprudencia constitucional y los autos supremos del Tribunal Supremo hacen una interpretación de cuáles son las condiciones para la procedencia de la nulidad. Si quieren ustedes tomar nota, les voy a editar para que puedan revisar después las sentencias constitucionales 007 quebrado 2018-R, que hace la referencia al plazo. No, perdón, 0018-C1, no -R. Guión C1, que hace referencia al plazo de los 10 días, la sentencia constitucional 242, quebrado 2011, -R, que habla justamente del trámite del incidente, y sobre todo el auto supremo 463, quebrado 2016, -RRC, además del auto supremo 497, 2016, -RRC, igual, que era el que yo les había citado anteriormente, o que son los que acuñan la famosa frase de que no hay nulidad sin perjuicio, ¿no? Es la de, viene del griego del pars nullitis sans grif, es decir, si no existe un grave daño, no podés alegar un defecto o una nulidad. Entonces, cuando los defectos procedimentales denunciados provocan un daño de magnitud que dejan en indefensión material a las partes, y este defecto sea determinante para la decisión judicial en el proceso, estamos hablando justamente de un defecto absoluto que no puede ser o no debe ser convalidado. Y para que se den estas condiciones, debemos considerar que quien lo solicite debe primero
y esta es la parte trascendental y fundamental del incidente, es alegar el perjuicio o el daño señalando de forma clara cuál es el acto que no se pudo realizar o que se realizó incumpliendo una norma procesal, no resultando suficiente la invocación genérica del acto, ¿no? Es decir, no podemos decir, bueno, el defecto surge en la imputación. Bueno, correcto, pero ¿en qué parte de la imputación? ¿Qué es lo que no realizó el fiscal? Bueno, el fiscal no realizó una correcta motivación, porque no nos indicó cuál es la relación fáctica de los hechos con la subsunción del tipo penal. O no tiene congruencia la imputación, ¿no? No se realizó una imputación con la debida congruencia, porque toda la relación fáctica habla de un tipo penal y al final en su petición hace otra fundamentación. Entonces, no hay una debida congruencia entre lo narrado y lo peticionado, que nos produce o nos lleva a un estado de indefensión. El segundo criterio que tienen estas jurisprudencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional es que se debe acreditar de forma específica la existencia del perjuicio cierto, concreto y real en el desmedro de un derecho o garantía constitucional, ¿no? Demostrando que la única forma para evitar este desmedro es enmendar el error por el medio de una declaratoria de nulidad. No hay otra manera. Y cuando vamos a atacar a la imputación, o sea, no hay otra manera de subsanar este error. Cuando vamos a atacar a la imputación, obviamente entendemos que no hay una forma de modificar, aunque le vayan a decir que la fundamentación oral sustituye a la imputación escrita, la sentencia, si no me equivoco, que es la 070, que no me acuerdo el año que invoca el Ministerio Público, no habla de que usted puede imputar por escrito una cosa y fundamentar otra cosa en audiencia, sino que en base al principio de oralidad usted podrá agregar o en todo caso sostener de otra manera lo que está haciendo brevemente en una imputación. Pero no quiere decir que por eso la imputación deba carecer de motivación, de fundamentación, de congruencia y de subsunción, ¿no? Porque va a ser sustituida por una argumentación oral, ¿no? Porque si no va a ser sustituida al momento, por ejemplo, en un momento de una audiencia con aprendido, ¿en qué momento va a ser sustituida? Si usted va a incidentar primero la falta de motivación. Entonces, debemos justamente considerar que la nulidad de imputación por defectos absolutos no susceptibles de convalidación no tiene una forma de enmendarse en una audiencia. No hay una adenda, por ejemplo, como en materia civil, a la imputación, o no se puede corregir. El mecanismo para corregir una imputación mal formulada, si es que hubiese la oportunidad, sería que el Ministerio Público la retire y la vuelva a plantear, ¿no? Esa sería la forma de corregir, que si ustedes se fijan, dejaría sin efecto la primera imputación. Y no es un caso que no hubiese ocurrido, ¿no? He visto imputaciones que han sido retiradas para sustituirla por otra imputación en la que sí se cumplían con algunas formalidades que no estaban en la primera imputación, ¿no? El tercer condición o requisito para la procedencia al que hace mención el Tribunal Supremo es que debe existir un interés jurídico en la subsanación, por lo que el que solicita la nulidad debe explicar por qué la solicita. Porque el argumento importante es el que permite al jugador establecer el pronunciamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos requiriendo y por qué queremos subsanar? Porque evidentemente estamos precautelando un bien mayor. En caso de ir a una audiencia cautelar con una imputación colmada de defectos, nuestras posibilidades de acceder o de tener una mejor defensa van a ser limitadas. Hay una sentencia constitucional, es la 010/2010, que habla del factor sorpresa o de los elementos sorpresa en una imputación. Esta jurisprudencia no permite la aparición, como les decía hace un momento, de una modificación de la imputación en la oralidad. Lo que el Ministerio Público no plasmó en la imputación por escrito no lo puede hacer aparecer oralmente. Un error común y que a veces no tomamos en cuenta
los abogados, es verificar que las pruebas que se están utilizando para sostener la imputación son las mismas que está invocando el Ministerio Público en la audiencia de medidas cautelares. Es decir, si su imputación tiene un listado de pruebas, de medios probatorios, deberán ser justo estos medios probatorios los que utilice en la audiencia. No puede hacer aparecer otros elementos que no estén planados. Eso produciría un grave estado de indefensión. Le estarían ingresando una prueba sorpresa, una prueba sorpresa, algo que usted no conocía al momento de entrar a la audiencia. Entonces es importante verificar esos extremos. Y si estas pruebas, por ejemplo, por más que hayan sido recolectadas, han sido incluidas efectivamente en la imputación. Y si estas pruebas que han sido recolectadas cumplen con la licitud para ser incluidas dentro de esta imputación. Entonces, es importante que en esos momentos revisemos y escuchemos justamente, o en el momento de la defensa, verifiquemos qué es lo que está diciendo el Ministerio Público y qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que ya nos dijo en su imputación. Porque no se olviden que somos notificados con la imputación por escrito, no con la exposición oral. Ahora, el momento para plantear el incidente en una audiencia puede llevarnos a la conclusión de que primero tenemos que escuchar al Ministerio Público en su imputación, evidentemente, si estamos en una audiencia con aprendido. Pero esta fundamentación no puede estar apartada de lo que se está presentando por escrito, porque usted se está dando notificado con el memorial o con el requerimiento fiscal de imputación, correctamente dicho. Y el último o el cuarto punto al que hace referencia el Tribunal, el Tribunal Supremo, justamente es el que se cumplan con los principios que rigen a las nulidades procesales, ¿no? El principio de legalidad, el principio de finalidad de forma, el principio de convalidación y el principio de trascendencia, siendo el principio de trascendencia el más importante, ¿no? Es el que le mencionaba hace un momento, respecto a alegar el daño o el perjuicio, acreditar la forma específica y el interés de subsanar el daño. Porque uno de los principios que no se tomaba o no se consideraba antes aparece y se vuelve y se torna importante en la ley 1173, que es el principio de convalidación, ¿no? Porque ahora la ley nos prohíbe que llevemos o que continuemos planteando incidentes sobre actos procesales que ya hemos convalidado. Para eso el periodo de los 10 días y además el entendimiento de que si hemos provocado nosotros mismos algunos defectos, es imposible que estos defectos produzcan una nulidad en sí, ¿no? La interpretación que hace la nueva ley, además, en materia de nulidad, es una interpretación finalista, ¿no? Conjugando la proporcionalidad entre el efecto procesal y la sanción jurídica. Es decir, que no, de manera que no se torne en una resolución excesiva, interpretando correctamente los motivos de la nulidad en el sentido más favorable para la efectivización de los derechos. Esto ¿a qué nos lleva? Que es muy poco probable que un incidente de nulidad o defecto absoluto no susceptible de convalidación produzca una conclusión del proceso. Es decir, no vamos a llegar nunca a cerrar un proceso con un defecto absoluto. Lo que sí podemos, si usamos obviamente como estrategia el incidente, es retrotraer el proceso hasta el momento del defecto. Y eso también está previsto en la nueva ley. Respecto a la declaración de nulidad, cuando el juez declare el defecto o la nulidad de un acto procesal y no puede ser convalidado, aparte de declarar la nulidad, el juez debe señalar qué otros actos alcanzan a la nulidad. ¿Entienden? Si vamos a anular la imputación, por ejemplo, que es lo que estamos hablando hoy, después de producida la cautelar, y la cautelar produjo la detención,
Hagamos un supuesto para que lo entendamos bien. Ustedes deciden no incidentar en la audiencia cautelar y lo incidentan 3 días después o 4 días después dentro del plazo de los 10 días. Y el juez declara la nulidad de la imputación. Obviamente el juez está obligado a declarar qué actos acarrean nulidad también. En este caso, si se anula la imputación, se anulará la audiencia de medidas cautelares y consecuentemente se anulará la detención. Entonces, la nueva ley también le obliga a eso a la autoridad. Y no puede excusarse la autoridad jurisdiccional justamente de certificar o de indicar, señalar además qué otros actos, a qué otros actos alcanza la nulidad. Porque si anula la imputación y mantiene la detención, no estaríamos justamente sosteniendo la detención con con el documento o el requerimiento fiscal que es de vital importancia para llevar a la audiencia de medidas cautelares. No puede existir una audiencia cautelar si previamente no existe una imputación. Entonces, la ley 173 no solamente nos facilita las cosas a los abogados, sino también a las autoridades, al Ministerio Público y a las autoridades jurisdiccionales, para entender que no es necesario, no es bastante o no es suficiente que usted diga anulo tal acto procesal, sino las consecuencias jurídicas de ese acto o las consecuencias procesales de ese acto. No es lo mismo que la famosa teoría del fruto del árbol envenenado, porque son distintas las consideraciones, ¿no? Ante la existencia de una nulidad, todo lo que procedía de esa nulidad podía ser anulado por teoría del fruto del árbol envenenado. Ahora, con la ley 1173, el juez debe considerar más bien cuál es el alcance de la nulidad dentro del marco de la legalidad. Y con esto voy a permitirme concluir y voy a hacer una referencia a 2 jurisprudencias más que le van a servir bastante respecto a nulidades. La sentencia constitucional 624, quebrado 2018, S2, que hace una referencia en la ratio decidente impecable respecto a la falta de descripción del tipo penal, ¿no? Y dice textualmente, se exige que el hecho esté definido o delimitado, ¿no? ¿De qué se trata el hecho, el objeto del proceso y sobre cuál se discute la medida cautelar? Debe estar claramente definido, dando respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Esto es para la correcta descripción y adecuación de una conducta al tipo penal, que sería parte de la congruencia y la fundamentación en una imputación. Eso en la 624, quebrado 2018, S2, y bueno, una obra maestra, como la considero yo, del Tribunal Constitucional, la sentencia constitucional 276, quebrado 2018, S2, que le va a ser incluso más útil que la misma ley 1173 en una audiencia de medidas cautelares y para incidentar defectos respecto a la falta de motivación y fundamentación en una imputación. Espero que en el tiempo que hemos tenido hayamos podido compartir a todos los colegas que haya sido grato y que hayan podido adquirir mínimamente algo nuevo para la aplicación tanto de los abogados y de las autoridades que se encuentran presentes, autoridades jurisdiccionales, y bueno, decirle a los organizadores y a todos los colegas, darles un grato saludo y agradecerles por invitarme a participar esta noche con ustedes. Y si tienen alguna pregunta, he visto que algunos están haciendo preguntas por chat, me imagino que este es el momento. Muchas gracias. Doctor, muy amable. Realmente tenemos muy poco tiempo. Vamos a ser puntuales con el tema de las preguntas y las respuestas. Pueden levantar la mano para que vayamos participando. Por otro lado, ya tengo 2 preguntas que se hicieron a través de mensaje de texto. Una de las preguntas viene de parte del colega doctor Wilder Castillo. Nos dice, doctor, buenas noches. ¿El incidente de nulidad de imputación detiene la audiencia cautelar? Esa es la pregunta. Bueno,
En la lógica jurídica y bajo las interpretaciones de la norma procedimental, la ley 173, los incidentes no detienen la audiencia de medidas cautelares. La interposición del incidente no detiene la audiencia de medidas cautelares. Y el Tribunal Constitucional, en más de una oportunidad, no tengo ahora la jurisprudencia a mano, pero en más de una oportunidad aclaró esto. No, la presentación o la tramitación no solo de incidentes, sino de excepciones, no detiene la audiencia de medidas cautelares. Evidentemente, con las modificaciones del 314, si yo planteo un incidente de nulidad a una imputación en una audiencia en donde no hay aprendido, perdón, la autoridad jurisdiccional podrá resolverlo antes de considerar la audiencia de medidas cautelares, ¿no? Porque ya no se olviden que ya no hay el trámite de el traslado, la contestación, los 3 días. Ahora la autoridad está obligada a, una vez presentado cualquier tipo de incidente, señalar audiencia en el plazo de 3 días y correr en traslado al mismo tiempo sin necesidad de que exista una contestación, lo que nos ahorra un plazo procesal. Ahora, en base a la pregunta correctamente, no va a detener, a menos que obviamente se declare la nulidad de la imputación. Si se declara la nulidad de la imputación, el juez no puede continuar ya con la audiencia, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta más, me parece interesante, la formula del doctor Cristian Arancibia. Él indica de la siguiente manera. La misma interrogante, doctor. Entendemos que hay 2 interpretaciones antagónicas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y si aplicamos el estándar más alto de conformidad a lo que establece la sentencia constitucional 2233 quebrado 2013, en aplicación al principio de favorabilidad, correspondería diferir la audiencia de medidas cautelar para considerar previamente el incidente de nulidad de imputación, salvo que el imputado se encuentre aprendido. Bueno, es la pregunta. En realidad, como le digo, con la modificación de la ley 1173 ya no habría la necesidad de diferirla, ¿no? La autoridad jurisdiccional, una vez presentado el incidente, puede resolverlo previo a la tramitación de la audiencia de medidas cautelares, en la misma audiencia. Y no era algo que no se hacía anteriormente con la ley 1970 y las modificaciones de la 586. Producido, obviamente, el incidente corrió en traslado, entendiéndose que debe hacerse la argumentación oral y la producción de pruebas del incidente de manera oral, no estaba impedido la autoridad jurisdiccional resolver primero el incidente antes de ingresar a la cuestión principal, que es decir, la imputación. Diferir no, pero obviamente resolver el incidente previo a la cautelar es lo correcto, ¿no? Pero si ustedes se fijan, el artículo 314, al darnos la posibilidad de los 10 días para presentar el incidente, nos puede, o como estrategia, como le dije en algún momento, puede llevarnos a la conclusión de que sería más factible para nosotros presentar o que se resuelva el incidente incluso posterior a la cautelar. Eso va a depender mucho de la estrategia que tenga como abogado defensor. Pero si usted lo que quiere o lo que pretende es suspender una audiencia, evidentemente no va a producirse por la falta de resolución del incidente. Lo que va a producir es que el juez resuelva primero el incidente y si no se anula la imputación, continúe con la tramitación de la audiencia de medidas cautelares. Entonces es importante ver cuál va a ser nuestra estrategia al momento de plantear el incidente. Ahora, si vamos a hacer, obviamente, el criterio, la interpretación más favorable al imputado, que es lo que debería hacer y que es lo que debe ser siempre por parte de la autoridad jurisdiccional, si no hubiese la oportunidad de resolver antes, es decir, no ha habido el trámite para la resolución del incidente, el juez siempre va a tener que considerar este criterio, ¿no? O sea, resuelvo primero el incidente o continúo con el trámite del 314, doy los 3 días y lo resolvemos posterior a la audiencia de medidas cautelares. Pero es a petición de la parte, ¿no? Muy bien. Bien, doctor, muy amable, muchas gracias. Comentarle que tenemos menos de 1 minuto. Con esto queremos decirle muchas gracias por su tiempo, doctor Martín. Realmente ha sido muy nutrida la información que nos ha permitido
y esperamos contarlo en alguna otra oportunidad con este conversatorio en materia penal, y muchas gracias a todas las personas. Bueno, muchísimas gracias, querido Marco. Un saludo cordial a todos los colegas, a todos los amigos que están presentes, agradecerles por su participación y, bueno, esperar que todos estén bien en este periodo que estamos pasando y pronto podamos vernos nuevamente en estrados judiciales. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches. Un abrazo cordial y gracias a todos los participantes y a los invitados. Muchas gracias a todos. El día de hoy hemos superado las 87 personas y eso realmente ha hecho un tráfico impresionante en nuestro conversatorio. Muy amable.